Hermanos, con el versículo de memoria. Estaba cortito esta vez, ¿verdad? Estaba cortito. Estoy seguro que se nos quedó 1 Corintios 1:10 y ahorita todos venimos preparados, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? Ya ven cómo estamos ya casi todos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Alguien más? Ok, manos. Ok, ¿alguien más? Ok, ¿alguien más? ¿Del hermano? ¿Hermana? Ok, ¿alguien más? ¿Una? Ándale. Eso. ¿Alguien más? Hermano. Ok. ¿Alguien más? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, hermanos. Ahí vamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahí vamos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado iniciando, ¿verdad? Los domingos en la mañana, y vamos a hablar en cuanto a la unidad. No sé. Ok. Estábamos hablando, ¿verdad?, de algunos ejemplos bíblicos en cuanto a la unidad. Ya hemos visto lo que nuestro Señor Jesucristo pide en la oración que hace en el Evangelio según Juan, capítulo 17. El Evangelio según Juan, capítulo 17, podemos darnos cuenta que Cristo le pide a nuestro Dios, ¿verdad?, a su Padre, que nosotros estemos unidos en qué cosa, hermanos, ¿recuerdan? En la palabra de Dios, ¿verdad? En su palabra. Por eso continuamente habla de la palabra, habla de la verdad, continuamente habla de que sus discípulos, ¿verdad? Y en ese tiempo eran los apóstoles, venimos a ser sus discípulos hoy en día la iglesia, los cristianos. Claramente es el versículo que dijeron ahorita, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Nos vuelve a repetir que Él dice, yo les di tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces claramente está hablando de una unidad en cuanto a lo que Dios dice, ¿verdad? Eso es lo más importante en la unidad. El domingo pasado continuamos hablando en cuanto al ejemplo que nos da la iglesia del primer siglo, en cuanto a la unidad. Estábamos viendo, si ustedes recuerdan ahí, Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Era lo que estábamos estudiando este domingo pasado. Hechos 2, capítulo 41 al 47. Podemos ver, hermanos, claramente que aquí decíamos que en el capítulo 1 nuestro Señor Jesucristo todavía estaba con sus discípulos. En el capítulo 1 nos deja saber cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se va con el Padre. Versículo 11, le dicen aquellos ángeles a los discípulos, ¿por qué mires al cielo? Jesús que se ha ido, ¿verdad? Estoy parafraseando, así lo verán venir. Entonces vemos también lo que se cumple, ¿verdad?, la profecía en cuanto vendría el Espíritu Santo a ser derramado por sus discípulos. Y vemos cómo estos discípulos empiezan a hablar en diferentes idiomas, decíamos, ¿recuerdan? Cuando habla aquí en lenguas, decíamos que esto también se ha corrompido. Podemos ver cómo se ha corrompido, en la cual
no es lo que estaba pasando aquí. Aquí cuando dice, y hablaban diferentes lenguas, está diciendo que hablaban diferentes dialectos, ¿verdad? Idiomas. Entonces, vemos aquí que se pusieron a predicar, cada uno en diferentes dialectos, pero decíamos que cada uno predicaba diferentes cosas o predicaban todo lo mismo. Predicaban todo lo mismo, ¿verdad? Lo único que era de que se admiraban las personas ahí porque todos entendían, porque hablaban su idioma. Haz de cuenta que estaban hablando inglés, español, chino, ruso, ¿verdad? Pero todos estaban predicando a Cristo, o sea, las buenas nuevas. Vemos aquí cómo está la unidad, aunque eran diferentes idiomas, estaba la unidad en cuanto a lo que se estaba predicando. Podemos ver que entonces el versículo 36, ¿verdad? Nos dice que aquí el apóstol Pedro es el que se levantó, ¿verdad? Del versículo 22 en adelante, predica en cuanto al evangelio. El versículo 36 les habla y les dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo, Él tiene toda la potestad, tiene todo el poder. Y de este es el que estamos predicando. Vemos aquí que la siguiente cosa que pasó es de que los que estaban reunidos ahí, ¿entendieron algunos lo que estaban predicando? Sí, ¿verdad? Porque lo vemos en el versículo 47. Dice, y se compungieron de corazón. O sea, entendieron lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque estaban hablando una misma cosa, estaban hablando la palabra de Dios. Se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, cada uno le dijo, hagan esto, hagan lo que quieran. No, sino que hubo una comunión que Pedro les dijo a todos, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí el inicio de la iglesia, ¿verdad? Vemos el inicio de aquella unidad, Mirábamos nosotros que el versículo 42 inicia diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que mirábamos nosotros, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos discípulos, hermanos, podemos ver que no eran volubles o inconstantes. ¿Sabemos qué es eso? Inconstante, ¿verdad? No eran inconstantes, sino que perseveraban y continuaban en las cosas que les habían enseñado, ¿verdad? Podemos ver que no había una inconstancia, y es exactamente lo que Cristo está pidiendo en la oración al Padre. Dios, no solamente te pido por esto, sino por los que han de venir, para que todos sean uno, así como yo y tú somos uno, ¿verdad? Entonces está viendo aquí, se está viendo el ejemplo que nos están dando. La doctrina mencionada se refiere a la comisión que Jesús les dio a los apóstoles. Eso es lo que vemos que se está predicando, ¿verdad? Esa es la doctrina que les fue dada. Pero también Cristo les había dicho en Mateo 28:20, ¿qué cosa? Y esa es otra cosa muy importante. Ya vemos que el 18 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Está viendo su autoridad. El 19 dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el versículo 20 es muy importante, hermanos, para mantener la unidad. ¿Qué dice el 20? ¿Ok? Enseñándoles a que guarden todas las cosas, dice Cristo, que yo os he mandado. Que yo os he mandado. Entonces, por eso vemos aquí cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles claramente era la enseñanza de Cristo. Si recuerdan, mirábamos que en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, repite que Dios iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, para recordarles lo que ellos habían pasado con Cristo y para decirles qué es lo que iban a escribir, qué es lo que iban a hacer, ¿verdad? Entonces, la palabra en sí, ¿de dónde viene directamente, hermanos? De Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener bien importante en la mente.
La palabra viene de Dios. La palabra no viene del hermano Juan Luna hoy en día. La palabra no viene del hermano Noé Ocañas. No viene del hermano Juan Reyes. No viene del hermano Epi. La palabra viene de Dios. Y exactamente es lo que dice aquí el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. No eran inconstantes. Aquí nos da un gran ejemplo, hermanos, que hoy en día hay una gran inconstancia. Aún, y como decía, no vamos a hablar del mundo religioso, del mundo denominacional, no. Vamos a hablar de la iglesia. Hoy en día hay inconstancia, ¿verdad? Hay inconstancia en la doctrina. Y esto es donde empieza a haber aquella separación. La separación que Cristo no quiere, que Dios no quiere. Él quiere la unidad. Pero ¿qué nos separa? La inconstancia ¿en qué cosa? En la palabra. La inconstancia en la doctrina es lo que está separando el cuerpo, ¿verdad? Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miramos que dice también ahí que todos los que habían creído estaban juntos, versículo 44 y 45, ¿verdad? Ahí habla en cuanto a ello. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Esto lo vamos a ver. Esto significa, hermanos, que estaban juntos en mente, lo mirábamos el domingo pasado, en propósito, en fe y en ¿qué? En corazón, ¿verdad? Estaban juntos en mente, en propósito, fe, corazón. Esto se refiere a una unidad espiritual. Porque cuando hay unidad espiritual, decíamos que después viene la unidad de todo lo demás, ¿verdad? Pero principalmente tiene que haber la unidad, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Porque ¿de qué decíamos? ¿De qué sirve tener comunión, por ejemplo, con el del mundo terrenal, si en lo espiritual todos pensamos diferente? Esa no es la unidad que Cristo estaba diciendo, que estaba pidiendo. Entonces aquí vemos cómo había este propósito, esta fe, este corazón unánime. Se refiere a la unidad del espíritu, a la unidad de la mente, y esto viene la unidad de la organización. El cristianismo nos enseña también que somos responsables por el bienestar de todos y debemos, fíjese, debemos dar primeramente servicio, y esta es otra cosa que a veces no nos gusta. Dinero para el beneficio de ¿qué? De la iglesia, del hermano. Por eso dice, la ofrenda es ¿para quién? Para los santos, para las necesidades de los santos. Un gran ejemplo que vemos, y no estamos viendo todavía en la ofrenda, sino que estamos viendo en la comunión de la hermandad, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, aquí no está hablando exactamente de la ofrenda, sino que está hablando en qué, en la comunión, está hablando de la unidad, de la comunión que tenían los unos con los otros. Entonces dice, y la multitud de los que habían creído eran de qué, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? Ningún necesitado, hermanos. Ningún necesitado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no está hablando, hermanos, de que usted de a tiro se va a quedar en la calle. Está hablando de que si usted tiene bendición de Dios y usted mira a una persona que necesita, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ayudar, es lo que está diciendo. Aquí viene la clave. Le vamos a ayudar, no los vamos a mantener, ¿verdad? Esa es otra cosa. La ayuda se da ¿para qué? Para que se vuelva a levantar el hermano, para que se vuelva a levantar el prójimo. Pero esto no quiere decir que va a ser, cada mes va a venir el hermano del prójimo, oye, pues viene por mí. No. Aquí está hablando de que si un hermano estaba necesitado, principalmente está hablando aquí de los hermanos, hay que ayudarle. Si un prójimo está necesitado y usted tiene la manera de ayudarle, ¿cuál es el mandamiento, segundo mandamiento? ¿Amarás a quién?
prójimo, es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenían en común, ¿verdad? Usted puede seguir leyendo después los pasajes, pero ellos se procuraban los unos a los otros. Mirábamos también que perseveraban unánimes cada día, dice el versículo 46 al 47 de Hechos 2. Perseveraban unánimes cada día. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Y una de las cosas que tenían en común, lo más precioso, lo más sagrado, era alabando ¿a quién? A Dios. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque eran un ejemplo, hermanos. Eran un ejemplo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ellos, era el inicio de la iglesia, ¿verdad? Vemos que en ese tiempo todavía no había separación de cristianos y judíos, por lo tanto dice que todavía en el templo se juntaban. Ellos también participaban, comían en las casas, o sea, tenían comunión. Ellos unidos alababan a Dios. Y por causa de todo esto, la gente alrededor de ellos miraba la diferencia. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba lo que dice el siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente con el ejemplo, la gente que estaba en el mundo venían ¿a qué? A ser bautizados. Venían ¿a qué? A recibir la salvación. Y el Señor los añadía a la iglesia. Esto es lo que es unidad, hermanos. Esto es lo que es unidad. Entonces, esta es la misma unidad que vemos ahí en Juan 17, ¿verdad? Juan claramente 17, 21. Si a alguien le gusta leer. Si leemos ese pasaje, ¿estarían cumpliendo la iglesia del primer siglo esto que está diciendo Cristo aquí? Sí, ¿verdad? Porque eran uno, como Cristo y Dios eran uno, y el mundo estaba creyendo que Cristo los envió porque ellos se comportaban como ¿qué? Como lo que deberían de ser, cristianos. Cristianos. Entonces, podemos ver claramente esto. Otro de los ejemplos, hermanos, no sé si hay una pregunta, comentario en cuanto a esto, Hechos. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, exactamente, y todo esto, les decía a los jóvenes ayer, hermanos, les preguntaba a los jóvenes, porque estábamos hablando en cuanto a los propósitos del año nuevo, y les decía a los jóvenes, porque algunos jóvenes decían ser mejor cristiano, decían, ser mejor cristiano. ¿Cómo logramos ser mejores cristianos? Les dije a ellos. Esta pregunta va para ustedes también. ¿Cómo logramos ser mejores cristianos? Escudriñando las Escrituras. Y exactamente eso nos va a ayudar a cumplir lo que dice el hermano Juan Reyes. Para nosotros ser bienaventurados, tenemos que conocer lo que Dios dice y cumplir lo que Dios dice, y esto lo único es por medio de la palabra de Dios. Entonces, eso claramente es lo que entendió la iglesia del primer siglo. Pero ahora vamos a ver la función de Satanás. Ahora vamos a ver la función de Satanás. Satanás no está con las manos cruzadas, hermanos, ¿verdad? Empezó a ver después, ¿qué cosa? Empezaron a ver aquellos hombres que empezaron a meter grandes cosas en la iglesia, y esto lo vemos en Corinto, ¿verdad? Hay más ejemplos, pero Corinto, ¿qué pasó en Corinto? ¿No habría grandes problemas? Grandes problemas, y no solamente en una cosa, en diferentes cosas, hermanos.
¿verdad? En diferentes cosas. Podemos ver ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Aquí está, ¿verdad? Podemos ver que Pablo recibió noticia de la congregación, ¿verdad? Ahí en Corinto. Era un desorden en cuanto a la división de hermanos, era un desorden en cuanto a la Santa Cena, era un desorden en cuanto a la fornicación, era un desorden, hermanos, claramente. Entonces podemos ver aquí que primeramente lo que hace el apóstol Pablo comenzó su respuesta a la inquietud, ¿verdad? Y atacó la sabiduría, ¿qué cosa? La sabiduría humana. Aquí es donde empezamos a ver la unidad según el hombre. La unidad según el hombre. Esto es lo que viene a traer la unidad según el hombre. La unidad según el hombre viene a traer división, hermanos. Porque aquí ya empieza la sabiduría humana, ¿verdad? Empieza la sabiduría humana. Otra de las cosas que vemos es que Pablo aboga a favor de una expresión exterior que refleje el espíritu interior. Y Pablo claramente les ruega, hermanos, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Pablo les anima a que recuerden que la palabra de Dios es el propósito principal. Es el propósito principal. Esto claramente lo podemos ver. Otra cosa que les ruega allí Pablo dice, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo les dice que estén trabajando unidos ¿en qué? En el Evangelio de Cristo, hermanos. En el Evangelio de Cristo. Entonces, podemos ver que claramente Pablo inicia aquí en el versículo 10 haciendo una rogativa, recordándoles, ¿saben qué? Esto es lo principal. Antes de entrar a los problemas, ¿qué les dice? Os ruego, pues hermanos, que todos tengan ¿qué? Una misma mente y un mismo parecer. Que todos tengan una misma mente y un mismo parecer. Esto es lo que empieza a dividir la iglesia cuando empieza el pensamiento de, dice el hermano Juan Luna, pues yo pienso, hermano. Ya no, nomás empezamos con que yo pienso, yo creo, ya no es unidad. Ya no estamos diciendo Dios dice. Ya estamos diciendo Juan dice, ¿verdad? Y aquí es donde vemos el problema, ¿verdad? Es donde vemos el problema. La consecuencia de la unidad según el hombre es lo que estamos hablando. La explicación, hermanos, de Pablo nos deja saber claramente que según la mentalidad de los hermanos, ellos estaban unidos, según ellos. Si se fija aquí, según la mentalidad de los hermanos, ellos estaban unidos. Sin embargo, Pablo les deja saber que la unidad que ellos proclamaban tenía el cuerpo de Cristo dividido. Ellos tenían sus ojos puestos en los hombres en lugar de tenerlos fijos ¿en quién? En Cristo. Y esto lo vemos ahí. Según ellos estaban unidos, ¿verdad? Estaban unidos, según la mentalidad de ellos, porque dice aquí, quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Según los que decían, yo soy de Pablo, ¿no tenían en su mente que estaban unidos ellos? Para ellos estaban unidos, ¿verdad?
Hoy en día, no decimos, pues yo soy de, y ponemos, ahí pónganle entre comillas, ¿verdad? Yo soy de, ¿no es esto el pensamiento de la unidad humana? La iglesia es una. La iglesia es una, hermanos. Y aquí claramente dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aquí claramente podemos ver que estos grupos, estoy completamente seguro que estos grupos cuando se juntaban, ellos en su mentalidad pensaban que estaban bien, que estaban unánimes. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? O sea, si se reunían los de Pablo, aquí somos de Pablo, nosotros aquí estamos que en nuestra mente estamos unidos. Aquí sí hay unidad, hermanos. No como la congregación de Cefas, allá. Entonces aquí ya hay una división. Y esta es la división de la sabiduría humana, hermanos. ¿Por qué? Porque la mente que Pablo les está diciendo aquí, la mente y el parecer ya no están en la palabra de Dios. Cuando estamos en la palabra de Dios, ¿acaso no decimos que somos una iglesia? No decimos que somos de tal congregación, decimos somos de la iglesia de ¿qué? Somos de la iglesia de Cristo, exactamente. No, hermano, pues que yo soy de Edimburgo. ¿Cómo? Yo soy y pertenezco a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Exacta. Exactamente, hermano. Exactamente. Y esto es precisamente lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Ellos confiaban en la sabiduría de los hombres. Ellos se les había olvidado lo que Pablo les predicó. Si van allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, ¿verdad? Les está diciendo claramente, yo no fui con excelencia o palabra de sabiduría, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de ¿qué? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, fíjese, ponga atención a esto, hermano, esto tenemos que tener en mente la iglesia, y esto estoy hablando de la iglesia en el mundo completo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? De los hombres. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Esto es exactamente, hermanos, lo que Cristo está pidiendo en su oración. ¿Cristo sabría que iba a pasar todo esto? Sí. Él sabía que Satanás no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él claramente sabía esto. Pues imagina todo lo que le hicieron a él. ¿Qué más no le van a hacer al cuerpo? Pero nosotros, hermanos, que somos el cuerpo, necesitamos tener bien en claro esta palabra que es de Dios. Tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer en la doctrina. Hermano, ¿qué dice aquí? Y empezamos a leer. Bueno, tú dices que dice esto, pero yo creo que dice esto. No. ¿Qué dice? ¿Qué dice, verdad? ¿Ve cómo empieza la diferencia? Cuando, bueno, yo pienso que dice, y el otro dice, no, pues yo pienso que dice esto. Pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está anunciando? Eso es lo más importante. Entonces, podemos ver, hermanos, que aquí Pablo les está diciendo, yo no vine con sabiduría humana, yo no les vine a enseñar lo que Pablo quiere que les enseñe. Yo les vine a enseñar lo que Cristo quería que yo les enseñara. ¿Para qué? Para que ustedes no estuvieran fundados
en como decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No. Por eso, hermanos, está la iglesia hoy en día dividida. Dividida. Sabemos que el mundo religioso, el mundo denominacional, completamente ya está bien fuera de proporción de lo que dice la palabra de Dios, siendo que allí ya no hay palabra de Dios, es palabra de hombres completamente. Aquí lo que estamos viendo es un problema que estaba en la iglesia de Cristo, que lo estamos viendo hoy todavía en la iglesia de Cristo, hermanos. Es lo que estamos viendo. Entonces, necesitamos nosotros empezar a ver estas cosas. Otra de las cosas que Pablo les está dejando saber, que ellos se gloriaban en las obras de los hombres. Ellos se gloriaban en las obras de los hombres. Eso es lo que estaban haciendo ahí en Corinto. Mas, sin embargo, ahí más adelante, en el capítulo 3, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, versículo 18 al 23, dice ahí claramente, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahí está, ahí está. Por eso Pablo dice, yo no vine a hablarles con sabiduría humana. La sabiduría humana no es confiable. No es confiable. Lamentablemente, hermanos, la sabiduría humana es la que está dividiendo el cuerpo de Cristo. Porque estos son los que están diciendo que quién tiene razón en esto, quién no tiene razón en esto. O sea, tú estás mal, tú estás bien. Y esto es la sabiduría de quién? Humana. La sabiduría humana. Pero claramente vemos que aquí dice, el sabio se tiene que hacer ignorante. Ignorante, para que pueda crecer en la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros vamos viendo en cuanto a lo que decía Pablo. Otra cosa que miramos es de que Pablo les está hablando que ellos comparaban un siervo con otro y se jactaban, respecto a los hombres. Ellos comparaban uno al otro. Esto estaba pasando. ¿No existe hoy en día esto también? ¿No está trabajando Satanás de la misma manera? ¿Sí, hermanos? ¿Está trabajando Satanás de la misma manera? La unidad, hermanos, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Siempre recordemos esto. La unidad tiene que estar basada en la palabra de Dios. No es donde yo me sienta confortable, es donde yo esté creciendo en lo espiritual. En lo espiritual. Porque cuando venimos aquí a reunirnos como iglesia, el principal que es la audiencia es Dios, ¿recuerdan? Una de las cosas que tenemos que ver, hermanos, no porque el hermano que está enfrente se la está pasando diciendo chistes, diciendo anécdotas, y nosotros los que estamos sentados nos sentemos confortable, quiere decir que todo está bien. Porque ya viene a ser sabiduría de ¿qué? De humano, ¿verdad? De humano. Cuando nosotros venimos a sentarnos y la palabra de Dios se está predicando en su pureza y nosotros sentimos que nos redarguye, allí es donde se está predicando ¿qué? La palabra de Dios, porque tal vez nosotros ya nos hemos desviado de la unidad que Cristo está diciendo
Y Dios nos está diciendo, ¿qué cosa? Regresa, regresa. A veces vamos, oyemos la verdad de Dios, lo que Dios está diciendo, la palabra de Dios. No oyemos la sabiduría humana, sino oyemos la sabiduría de Dios, y ahí no nos gusta. Mejor nos vamos a otra parte, ¿verdad? ¿No vemos esto ahora hoy en día? Mejor nos vamos para otra parte, porque ahí no me gusta a mí. Mejor me voy a otra parte. Cuando vamos a oír la sabiduría humana, que la sabiduría humana es la que está enseñando y le dice, no se preocupe, todo está bien, Dios es amor, y lo hace sentir a usted lo más agradable, tenga cuidado. Hay que ver que se esté predicando, dijo Pablo, una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. Vamos a continuar, ¿verdad? El próximo domingo, ya se ha terminado el tiempo, a hablar en cuanto a la unidad y la disciplina en la iglesia, hermanos. La unidad y la disciplina en la iglesia. ¿Para qué estamos viendo todo esto, hermanos? ¿Cuál es la razón que estamos viendo todo esto? ¿Habrá un propósito? Crecer espiritualmente, ¿verdad? Para no darle entrada a Satanás. Eso es lo que queremos. Porque acuérdense, nuestra lucha es contra ¿qué? Dice Pablo en Efesios 6, 10. Contra huestes espirituales, ¿verdad? Contra aquella potestad de las tinieblas. Entonces nosotros estamos luchando contra esta potestad. Y lamentablemente, si no nos preparamos, el cuerpo de Cristo sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. Pero cuando nos preparamos para entender la verdadera unidad, entonces vamos a crecer, hermanos. Ahora sí les voy a preguntar a ustedes, ¿vamos entendiendo lo que es la unidad? Todavía falta más, ¿verdad? Pero hasta ahorita vamos entendiendo qué es la unidad. Vamos entendiendo qué es lo principal de la unidad. Porque esto no lo dice el hermano Juan, ¿verdad? Lo vimos que lo dijo ¿quién? Palabra de Dios. Entonces, aquí es donde vamos viendo. Ya después, conociendo todo esto, cuando estamos unánimes en espíritu, vamos a estar unánimes en la barbacoita con tortillas en la mañana, vamos a estar unánimes en la carnita asada, ¿verdad? Ya vamos a estar unánimes en el convivio que pensamos, porque estamos todos en una misma mente y en un mismo parecer, pero en lo principal, la palabra de Dios, lo espiritual. ¿Ok? Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos, continuaremos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.